Había una vez un director que me dejaba con la boca abierta cuando veía de niño sus películas en el cine. Eran historias fantásticas y originales que me hacían volar la imaginación y brincar de emoción con cada una de sus películas. Pero algo sucedió en el camino que esa chispa de originalidad se apagó para siempre. Tal vez fue seducido por el lado oscuro, pero desde que se obsesionó con sus pitufos gigantes, todo se fue al carajo. Hey, ¿qué onda mis queridos y nunca bien ponderados amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro video de su canal, Hablemos de Pitufos Gigantes. No, perdón, Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y ok, yo sé que no está chido iniciar el año quejándome y llorando como una nenita. Pero es que esto es algo que traigo dentro de mí desde hace mucho tiempo y tengo que sacarlo y expresarlo porque siento que si no lo hago voy a explotar. Es que casi no puedo creer que uno de los mejores directores desde mi infancia ahora solo se dedique a hacer películas aburridas de pitufos gigantes y sus bosques mágicos. Sí, claro, me refiero a esta serie de películas llamada Avatar, escritas y dirigidas por James Cameron y que amenaza con recetarnos otras dos películas más después de esta última que se tituló El Camino del Agua. Como comenté en anteriores videos, yo le ponía casa a James Cameron. Amo sus primeras películas desde Terminator, Terminator 2, El Juicio Final, Aliens, El Abismo y hasta Mentiras Verdaderas. Todas fueron películas geniales. Pero después algo cambió. Hizo Titanic y ok, entendí. Dije, el tipo quiere hacer alguna película seria de drama épico y así, para ganarse el respeto también de los críticos especializados de cine hollywoodense y no solo de los nerds como yo. Y bueno, logró su objetivo. Esa noche de los Óscares se llenó de premios y ahora ya todo mundo sabía quién era James Cameron. Ya era mundialmente conocido, ya no solamente en el bajo mundo del cine palomero de acción y ciencia ficción que tanto disfruto. I'm the king of the world. Y tiempo después anunció que iba a hacer esta película llamada Avatar. Y dije, excelente, aquí vamos de nuevo, de regreso al cine chido que tanto extraño de él. Y mis expectativas eran muy buenas para esta película porque incluía un mundo totalmente alienígena, con criaturas extrañas y todo el rollo. Pero luego vi la película y... Santa Petra la Callosa. Me quedé sin palabras, tardé varios días en poder procesar lo que había visto. Mi decepción fue tan grande que no lo podía creer. ¿Tanto tiempo esperando una película de Cameron para que saliera con esto? Sí, lo sé. Sé que la mayoría de la gente le encanta la primera película de Avatar. Y sí, la película es una belleza visual y tenía los mejores efectos especiales de la época. Güey, pero la historia de una película es el corazón, es sobre lo que se construye todo lo demás de la película. Y si el corazón de la película está muerto, todo lo demás no sirve de nada. Así gastes todo el dinero del mundo en efectos especiales y actores y sets de filmación. Y la historia de Avatar es la misma historia cliché que ya hemos visto hasta el cansancio anteriormente. Cameron nos vendió Avatar como si fuera el producto más novedoso y original, pero es solo una pobre historia reciclada y adornada con 200 millones de billetes verdes. Pero ustedes ya se estarán preguntando, ¿cómo que una historia reciclada? Sí, claro, para esto no tenemos que ir muy lejos. Simplemente busquen la película Danza con Lobos del año 1990. Es casi exactamente la misma historia de Avatar. Es la historia de este pueblo de indios nativos, el cual se ve invadido por gente diferente y con propósitos de ocupar sus tierras. Y también tenemos este personaje que es enviado a la frontera de estos territorios y al final termina enamorándose de una mujer nativa y se da cuenta que había estado en el lado equivocado del conflicto y se pasa al lado de los nativos para defender sus tierras de los invasores.
Y este es solo uno de los muchos ejemplos de historias similares. Pueden buscar también las películas de Pocahontas y Ferngully y encontrarán tremendas similitudes. Mi punto es que también se trata de la misma historia cliché de la pareja de enamorados que pertenecen a culturas o bandos diferentes y están dispuestos a sacrificar todo por su amor, y que ya hemos visto una y otra y otra y otra vez. Además, no te decepcionaría si, cuando conocieras por primera vez a los miembros de una raza totalmente alienígena, todos resultaran ser un montón de estereotipos de películas. Los Na'vi o pitufos gigantes, como me gusta llamarlos, parecen haber desarrollado toda su cultura como resultado de una dieta constante de películas de indios y vaqueros hollywoodenses y de libros de autoayuda New Age. Lo siento, pero no la compro. Si Avatar realmente se propusiera ser solamente una buena película palomera, entonces estaría mucho más dispuesto a darle chance. Sin embargo, cuando el guión contiene líneas sobre cómo en la Tierra los malvados humanos han destruido todo el verde y juzga a toda la humanidad sin ninguna posibilidad de redención, pienso que Cameron ya se la está tomando demasiado en serio. Definitivamente ya se le subió a la cabeza. No sé si la pintura de tanta estatuilla de Oscar realmente es tóxica y de alguna manera le afectó el cerebro. Pero se vuelve difícil eludir el hecho de que Cameron, independientemente de lo bien que maneje los efectos especiales, esencialmente ha hecho una película estúpida sobre temas profundos. Ya hace unas semanas fui con mi familia a ver Avatar 2, El Camino del Agua, con la débil esperanza de ver algo interesante, pero solo fue pan con lo mismo. Había una época en que James Cameron era mi ídolo, él era mi muchacho, pero ahora unos pitufos gigantes le han lavado el cerebro para siempre. I'm the king of the world! Como dije antes, la mayoría de las personas que conozco aman Avatar. No tengo nada en contra ni pienso mal de ellos, porque en última instancia las películas son una experiencia subjetiva. Que una película sea buena o no tiene menos que ver con la película real y más con la persona que la ve. Me doy cuenta del riesgo que estoy tomando al admitir abiertamente mi disgusto por Avatar, pero de nuevo, se supone que las películas inspiran conversación y polémica, y no solo acuerdos entre camaradas. Entonces, en conclusión, solo admitiré que sí, odio Avatar. You were the chosen one! Bring balance to the force, not leave it in darkness! Es todo por esta ocasión, amigos cinéfilos. Si les gustó lo que vieron, por favor no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Y si no les gustó lo que vieron... No, Batman, no podemos hacer eso, tranquilo. Y si no les gustó lo que vieron, de todas maneras, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Y bueno, no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. ¡Hasta la próxima!